De verdad que de corazón los saludo con una inmensa alegría de que podamos compartir y aprender, porque en la medida que nosotros preparamos, aprendemos. En la medida que escuchamos, aprendemos. En la medida que tratamos de vivenciar, pues es más fructífero para nosotros, ¿no? Hoy vamos a trabajar la búsqueda del sentido de la vida. Como decía Emiro, a veces parece como algo muy lógico y que todos tenemos, pero desafortunadamente encontramos en nuestro caminar personas, nosotros mismos hemos estado en esa circunstancia, que nuestro sentido de vida, nuestro objetivo de vida, no lo encontramos, ¿sí? Tenemos dificultades para conseguir trabajo, tenemos dificultades para interactuar con los demás, tenemos dificultades con nosotros mismos, porque no hemos podido encontrar ese objetivo de vida. Y para hablar de este tema, vamos a partir de nosotros, ¿sí? De nosotros mismos. Cuando hablamos de nosotros, vamos a partir del punto cumbre de nosotros, que es el autoconocimiento. La mayoría de nosotros no sacamos ese tiempo para hacer ese análisis y saber quién soy yo, qué puedo hacer yo, qué debo hacer yo, qué espera la vida de mí, ¿sí? Y vivimos la vida en la cotidianidad, nos dejamos envolver por el diario vivir y vivimos muchas veces como máquinas y no empezamos a pensar y actuar teniendo en cuenta ese conocimiento de nosotros mismos. Por eso cuando Jesús nos habló de la ley del amor dividida en tres partes, el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a ti mismo, Juana de Ángelis, con su visión de psicología transpersonal, nos invita a invertir esta enseñanza partiendo de la ley. Porque si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos llegar al prójimo y mucho menos no podemos llegar a Dios. Ese autoconocimiento de nosotros mismos puede traer consecuencias. Y una de esas grandes consecuencias es la baja autoestima. La baja autoestima va ligada con el no tener una autoimagen productiva, el no tener un autoconcepto y no tener una autovaloración de nosotros mismos. Y al no tener esos aspectos por nuestra identidad y nuestra autonomía, se ve afectada, porque comúnmente ponemos nuestro ser, nuestro sentir en las manos de otras personas para que nos dirijan. O también tenemos muy en cuenta la moda y de acuerdo a la moda nosotros actuamos, nos dejamos llevar por la moda. Los jóvenes y también encontramos adultos que la moda es importante para ellos. Entonces vivimos tan desfasados de la realidad de la vida que tenemos una vida vacía, hueca, ¿sí? Porque no tenemos metas claras, porque no tenemos un conocimiento de nuestros sueños, porque no luchamos por obtener esos sueños. Y hablando de eso, quiero contarles dos historias para que las comparemos. Primero, primera historia. Había una joven que desde muy niña, 3, 4 años, se apasionó por el ballet. Y era una pasión tan grande, que sus padres empezaron a apoyarla. La pusieron a estudiar ballet en las diferentes escuelas. Ella tenía realmente mucha habilidad para el ballet. Dedicaba la mayoría de su tiempo, el colegio, el entrenamiento de ballet y era demasiado comprometida. Fueron pasando los años, unos, otros, creció, ya una niña de 10, 12 años, llegó a la juventud, a la adolescencia.
Y era tan entregada, que inclusive en la academia de ballet la ponían para que le dictara clases a los principiantes. Siempre estaba esperando una oportunidad para darle a conocer al mundo sus habilidades en el ballet. Entonces, cierto día leyó en el periódico que a la ciudad donde ella vivía iba a llegar uno de los más grandes directores de ballet a nivel internacional, a buscar personas con talento. Ella dijo, no, es mi oportunidad, no la puedo dejar pasar. Y se inscribió. Y cuando llegó el director, ella se presentó y hizo su mejor audición. Cuando terminó la audición, le dijo al director, ¿cómo le parece mi interpretación? Pues realmente no has reunido los requisitos que yo necesito. Realmente no me impresiona. ¿Qué? Sí, no me impresionas. Después de que desde los 3 años y en la adolescencia estaba practicando ballet, sale con la tristeza más grande. Era su mayor sueño. Cogió sus zapatos de ballet y los tiró en el primer caneco de basura que encontró. Se olvidó del ballet por completo. Ya cuando estaba mayor se casó, tuvo 2 hijos y el único trabajo que consiguió como cajera de un supermercado. No se demerita el trabajo, pero ella tenía sueños grandes para su vida y los dejó. Después, cuando estaba trabajando en el supermercado, cogió nuevamente el periódico un día, volvía a esa ciudad el gran director el gran director de baile, de ballet, pero no a buscar talentos, sino a hacer una presentación con un grupo de ballet magistral. Ella dijo, no me lo puedo perder, porque lo llevo en la vena, en la sangre, en mis venas. Entonces consiguió las boletas como fuera y le invitó a su esposo para que vieran la presentación de ballet. Vieron la presentación magistral, hermosísima. Y como tenía un amigo en el teatro, le dijo, por favor, te suplico, búscame la manera para yo poder hablar con ese director. Y el amigo le encontró la manera. Subió, habló con el director y le dijo, quiero felicitarlo. Qué presentación tan limpia, tan magistral, tan hermosa. Yo creo que usted se debe acordar que en años atrás usted vino a esta misma ciudad a buscar talentos para el ballet. Y él dijo, sí, lo tengo muy presente, estuve en este mismo teatro. Pues creo que no se acuerda que una de esas personas que se presentó era yo. La verdad es que pasa tanta gente que no me acuerdo. Lo entiendo. Pero usted en aquel momento me robó mis sueños. ¿Yo te robé mis sueños? Sí. Porque usted me dijo que yo no tenía talento para el ballet. Y a partir de esa fecha, yo entré en una angustia, en una tristeza profunda y tiré mis sueños a la basura. Entonces él le dijo, pero es lo que siempre le dijo a todas las jóvenes que se presentan como talento. ¿Usted le dice a todas las jóvenes lo mismo? ¿Cómo se le ocurre dañar a las jóvenes que nos presentamos como prospectos de talento? Dijo, mira, porque la vida me ha enseñado que si una persona no lucha por sus sueños, no lucha por sus metas y pone sus sueños y sus metas en las manos de otros, no está preparada para luchar. Entonces vemos en esta primera historia que ella tiró todo por la borda porque puso su vida en manos de otra persona. No tenía esa credibilidad en ella, ¿sí?
La segunda historia, Thomas Hardy, nació en 1840 y murió en 1928. Inglés, novelista, cuentista, poeta, ¿sí? Y empezó a escribir a los 28 años. Tenía unos escritos fascinantes y empezó a llevar sus escritos a diferentes editoras. Y todos les decían, no, sus escritos no valen, no es lo que nosotros buscamos. Pues Thomas Hardy dedicó 30 años después, de los 28 hasta los 58 años, a seguir escribiendo, pero se sentía triste, derrotado y no sabía si empezaba nuevamente a buscar editoras. Pero un día él analiza todas las personas que le habían dicho que no y dice, voy a escribir sobre el comportamiento y las emociones de las personas. Y ya cuando tenía 58 años, presenta su obra con la siguiente temática. Su obra estaba dirigida, ¿cuál es el objetivo de nuestras vidas? Somos criaturas que en este momento psicológico tenemos vidas vacías. ¿Cuál es tu ideal? Hemos perdido la dirección de Dios y de nosotros mismos. Esa fue la esencia de sus novelas, de sus cuentos, de sus poemas. Hemos perdido la esencia de Dios, de la espiritualidad. Vivimos una vida vacía, no tenemos ideales, no tenemos sentido de vida. Y sus obras fueron tan aclamadas que ganó muchísimos premios, ¿sí?, en Inglaterra. Y es ahorita un gran reconocido novelista, cuentista y poeta, a pesar que ya desencarnó. ¿Luchó por sus sueños? Sí. A pesar de que todos le cerraron la puerta, al principio tuvo esa depresión, esa tristeza, pero trabajó por seguir adelante, porque él se puso a analizar todas las editoras, los directores de las editoras, cómo lo trataron, las personas con que él convivía, las personas con que él se rodeaba, y dijo, no puedo desistir, porque el ser humano vive diferentes emociones y tengo que luchar por mis sueños. Y vemos cómo logró sus sueños. ¿Hay una diferencia entre el primer caso y el segundo caso? Total, total. Entonces la pregunta es, ¿en qué caso nos ubicamos nosotros? ¿En la bailarina del ballet o en el escritor británico? Señor. En el escritor. Muy bien, Rodolfo. ¿Quién más quiere opinar algo? ¿En qué caso? ¿En qué ejemplo nos ubicamos nosotros? ¿O hemos tenido en nuestras vidas esa circunstancia de ser bailarina, dejando que nuestros sueños no los roben y poniendo nuestra existencia en manos de otros? ¿O hemos sido como Thomas Hardy, que a pesar de que al principio nos dio tristeza, nos levantamos con coraje y seguimos adelante? Y dejó un gran mensaje a la humanidad. Entonces es para analizar. ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero llevar mi vida? Porque entonces decimos, es que las circunstancias de las personas, las negativas, me estresan. Entonces estoy deprimido, ¿sí? Y no quiero continuar. Tengo una tristeza profunda, profunda, porque me quedé en la negativa, me quedé en el pasado. Y estoy rumiando ese pasado. Todo lo que la gente me dijo,
el no aceptarme, la sociedad, me quedé rumiando ese pasado. Entré en una tristeza y caí en una depresión. Y hay diferentes casos de depresión, como lo hemos visto antes, diferentes tipos. Desde la depresión sonriente, unipolar, bipolar, hay muchísimos tipos de depresión. O entré en un miedo, en una angustia, en un estrés. Entonces empiezo a sudar mis manos, empiezo a tener palpitaciones profundas y rápidas y no soy capaz de actuar porque estoy en el futuro, ¿sí? Y el futuro se llama ansiedad. El pasado es la depresión. Y cuando estamos en el futuro caemos en la ansiedad porque estamos pensando cómo voy a ser más adelante, cómo me voy a desempeñar en un nuevo trabajo, cómo voy a hacer diferentes tareas cuando tuve un fracaso, ¿sí? Y no somos capaces de salir de ese fracaso y caemos o en depresión o en ansiedad. Los hospitales psiquiátricos están llenos de personas en ese estado. Actualmente, San Camilo no tiene cupo de personas en estado de depresión, ¿sí? Sabemos que hay diferentes formas que pueden causar la depresión, pero en este momento estamos hablando de la depresión por el fracaso en nuestras vidas, ¿sí? Por no luchar por nuestros sueños, por no tener un sentido existencial, por no tener un objetivo de vida. Entonces, es importante que salgamos de esa depresión o de esa ansiedad, y nos paremos y seguimos luchando. Erich Fromm, un importante psicólogo que dio aportes muy buenos para la humanidad. Y lo traigo ¿por qué? Porque habla de este tema fundamental. La principal tarea del ser humano en la vida es darse a luz a sí mismo para poder convertirse en lo que realmente es, en alguien más noble, más fuerte y más libre. A mí me parece espectacular lo que él nos enseña, darnos a luz a nosotros mismos para ser más fuertes, más libres, más nobles. Y nos dice, lo que pasa es que el ser humano ha invertido el espiral del crecimiento del hombre. Esa espiral va desde el ser, empieza en yo ser una persona más amorosa, más noble, que me conozco, que actúo de acuerdo a mis conocimientos, a mi ser, ¿sí? A ser más amorosa, a ayudar más a los demás, en el hacer, en el ejecutar de acuerdo a esos conocimientos que tengo de mí mismo, y luego busco el tener. Pero resulta que como esa espiral lo hemos invertido, entonces nosotros empezamos por el tener. Vamos a buscar cosas materiales. Vamos a buscar tener riquezas. Vamos a buscar estar en la moda. Ahorita la moda son los vapeadores para fumar. Vamos a conseguir vapeadoras para estar en la moda, así nos haga daño, ¿sí? En este momento, la moda es que yo diga al mundo, soy depresivo, soy ansioso. Entonces me coloco un estigma de lo que yo soy, ¿sí? Un título. O dejo que los demás me lo coloquen, ¿sí? Porque no tengo un conocimiento de mí, ¿sí? Entonces, empezamos por el tener, cuando invertimos esa espiral, y ya tenemos, entonces vamos a ver qué hacemos con esas riquezas cuando no hemos desarrollado el ser. Y al no haber desarrollado el ser, vamos a tener fracasos, vamos a irnos por malos caminos, vamos a tener caídas, vamos a equivocarnos por la vida y vamos a perder el objetivo de vida. Es darse a luz para poder convertirnos en lo que realmente somos.
en alguien más noble, más fuerte y más libre. Entonces también los invito a que ese espiral de nosotros esté en el campo correcto, en la dirección correcta, partiendo del ser, el hacer y el tener. Analicémonos cada uno de nosotros, cómo está nuestra vida en ese aspecto. También traigo a un gran psicólogo, neurólogo, médico psiquiatra, psicólogo y filósofo suizo, ¿sí? Que muchos de nosotros conocemos y que hemos estudiado a lo largo de nuestra vida. Carlos Gustavo Jung. Nosotros siempre cuando hablamos de en búsqueda del sentido de la vida, no, de una vez nos llega a la mente, ¿quién nos llega a la mente? Víctor Frank, ¿no es cierto? Porque hemos leído el libro El hombre en búsqueda del sentido de la vida. O hemos leído el libro El hombre en busca del último sentido de la vida. Del último sentido de vida, que esa es la segunda parte, ¿sí? Entonces, como hemos leído a Víctor Frank y conocemos la historia de él, no nos percatamos que antes de él muchas personas nos hablaron del sentido de la vida, como Tomás Hardy, que mencioné ahorita, es escritor, y también Carlos Gustavo Jung. Carlos Gustavo Jung nos dice, la vida, para ser bien vivida, necesita de un sentido psicológico, de un objetivo. ¿Todos aquí tenemos objetivos de vida? ¿Estamos seguros que esos objetivos son los correctos? ¿O son objetivos tirando a lo material y no a lo espiritual? O a veces pensamos que lo material es más importante porque nos da cosas para poder vivir bien en este mundo, y a lo espiritual lo dejamos cuando tengamos tiempo. Cuando nos quede algún tiempecito, vamos a buscar lo espiritual, pero primero buscar lo material, ¿sí? Y no me quiero comprometer con lo espiritual porque empiezo a ir a escuchar conferencias, a estudiar, y eso es mucho trabajo. Mejor me quedo en la casa mirando una película, o me voy a un baile, o me voy a un cine, y no le pongo atención a mi desarrollo espiritual. No estoy diciendo, que quede claro, que no podemos ir a un baile, que no podemos ir a un cine, claro que sí. Pero miremos nuestra escala en los valores de la vida. ¿Qué pesa más? ¿Lo material o lo espiritual? Y hagamos ese análisis cada uno de nosotros. Que no nos coja, que el tiempo no nos pase y nos llegue la llamada muerte a llamarnos. Y decimos, ay, pero es que allá en el CELA nos decían, el uno, el otro conferencista nos decía, y a nosotros no nos gustaba que nos estuvieran repitiendo, porque para nosotros era más importante la vida material. Entonces, hagamos ese análisis. ¿Cuál es nuestro objetivo de vida? Y ahora sí, haciendo ese recorrido por psicólogos, médicos, neurólogos, vamos a llegar a Víctor Frank, ¿sí? Que es el famoso austriaco que nació en Viena, ¿sí? Neurólogo, psiquiatra y filósofo también, que nació en 1906 y desencarnó en 1997, hace poco, ¿sí? Es uno de los que ha desencarnado últimamente, ¿sí? En que alguno de nosotros pudimos estar en ese momento de vida de él, ¿sí? Y él, como dije ahorita, cuando hablamos de sentido de la vida, el que traemos a la mente es él, padre de la logoterapia. ¿De dónde salió ese trabajo que él realizó sobre el sentido de la vida? De hecho, era una persona con actitudes muy buenas, un buen ser. Pero cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, él vivía en Austria, pero sus padres eran judíos y toman a sus padres presos. Y a él le dicen muchos amigos que tenían en Estados Unidos,
véngase, porque su esposa estaba embarazada, véngase y deje a sus padres ahí. Y él dice, no, mis padres me dieron la vida. Y si mis padres van a pasar por esto, yo los voy a acompañar. Pero desafortunadamente cuando llegaron a los campos de concentración, hacen la selección, hombres, mujeres mayores, mujeres embarazadas, y sus padres y su esposa van a los hornos. Pero él sigue viviendo. Dura muchos años en los campos de concentración. Entonces él pensaba, yo que durante toda mi vida he tratado de trabajar con la gente, que salgan adelante, yo no puedo desfallecer. Y al lado de él habían personas que querían suicidarse en los inviernos, sin ropa, sin zapatos, ¿sí? En los diferentes climas, pero él los motivaba a seguir. Les daba algo para seguir, para que no se quitaran la vida. Les daba ese sentido de vida. Porque él trabajó todo lo que fue la existencia digna. A pesar de que yo estoy viviendo las circunstancias que estoy viviendo, tengo que tener una existencia digna, ¿no es cierto? Entonces, él decía que el hombre es un ser trascendental, es un ser que tiene sueños, que tiene metas, que tiene objetivos en su vida y que no puede dejar que esas metas, esos objetivos, ese ser de vida desaparezca, que a pesar de las diferentes circunstancias que se viva, tiene que luchar por salir adelante. Porque él decía que nosotros teníamos dos componentes, la libertad y la responsabilidad. Pero la libertad y la responsabilidad debían que estar siempre unidos, porque en el ser humano habían tres cosas fundamentales por las cuales debía trabajar. Primero, por ser libre de sus actos. De cierta manera, hablaba de el libre albedrío, ser libre de sus actos. Segundo, ser responsable por las consecuencias de esos actos. Y tercero, a lo cual le daba más valor, alcanzar la espiritualidad. ¿Sí? Poder encontrar ese punto importante en el ser humano, el desarrollo espiritual. Y fíjese que Víctor nos hablaba de ese desarrollo espiritual. Carlos Gustavo Jung empezó con Freud a trabajar en el psicoanálisis. Después se dio cuenta que el psicoanálisis no era lo que a él le llamaba la atención, se separa de Freud y empieza a trabajar aparte, los arquetipos junguianos, y empieza a trabajar todo eso. Pero después llega un momento en su vida cuando empieza a trabajar el inconsciente y dice, el hombre no es solamente materia, el hombre tiene una esencia espiritual. Y lo más importante en el hombre es la esencia espiritual. Ahí es cuando hay el punto de unión de Carlos Gustavo Jung con la parte, el desarrollo de la espiritualidad, la inmortalidad del alma. Entonces podríamos decir que es un inicio que él tuvo o un acercamiento que él tuvo al espiritismo, de cierta manera. Y entonces vemos que Frank también, ¿sí? Porque él hablaba de esos dos aspectos importantes, libertad y responsabilidad, ¿sí? Teniendo en cuenta la responsabilidad, ser responsable de las consecuencias del manejo de la libertad. Pero por encima de todo, la búsqueda de la espiritualidad. Entonces, eso es muy importante. Y hablando de la logoterapia, como padre de la logoterapia, él hablaba que el individuo se ve a sí mismo bajo una nueva perspectiva, conoce sus limitaciones y tiene que encontrarle un sentido a su vida, a pesar que esté viviendo la circunstancia más catastrófica, ¿sí? Es la primera persona que habla de un sistema terapéutico para ayudar a las personas a encontrar ese sentido de vida. Y esa es la logoterapia, ese sistema terapéutico, para que las personas se encuentren que es esa trascendencia en su vida, ¿sí?
Entonces, dio también un aporte maravilloso a la humanidad. Entonces, ya hemos hablado en el recorrido de la conferencia, primero, de casos. Uno, que deja que sus sueños se los derrumban. Otro, que lucha por sus sueños. Y hablamos del autoconocimiento que nos lleva a tener una identidad y una autonomía. La segunda parte, hicimos un recorrido por personas que han trabajado como médicos, como psicólogos, como psiquiatras y que han incursionado en ese sentido de vida. Ahora nos vamos a la tercera parte, que vamos a ir a trabajar el espiritismo. ¿Cómo podemos encajar el espiritismo en este tema? Búsqueda del sentido de la vida. Y para encajar el espiritismo, vamos a coger nuestro libro base. ¿Cuál es nuestro libro base? Muy bien, están despiertos. El libro de los espíritus. Y nos vamos a ir al libro cuarto. ¿Cuál es el libro cuarto? Súper despiertos. Libro cuarto, Esperanzas y Consuelos. Y vamos a empezar el primer capítulo del libro cuarto, donde nos habla sobre la felicidad. Y entonces la primera pregunta, esta es la respuesta de este libro cuarto, porque la pregunta es, ¿el ser humano puede encontrar la felicidad aquí en la tierra o es relativa? Es la pregunta que hace Kardec. Y los espíritus dan esta respuesta. La mayoría de las veces el hombre es el artífice de su propia desdicha. Al poner en práctica la ley de Dios, se evitan muchos males y se procura una felicidad tan intensa como se lo permita su progreso, su grosera existencia. Entonces podemos encontrar la felicidad. Es cierto que muchos dicen, encontrar la felicidad, que es terrible. Vivimos en un mundo muy material, hay mucha crueldad, hay mucha violencia, ahora con los motoladrones y todo lo que estamos viviendo, pero sí la hay. Es que no estamos hablando de la felicidad de la sociedad, estamos hablando de la felicidad tuya, Liliana, Graciela, Gladys, porque estamos hablando de la felicidad, de la individualidad del ser humano. Entonces nosotros a veces pensamos de la felicidad grupal, pero acordémonos que el desarrollo es individual. Y ese desarrollo individual va encaminado en la parte intelectual y en la parte espiritual. En esas dos áreas fundamentales que impulsan al espíritu a su evolución. Entonces sí podemos encontrar esa felicidad, ¿sí? Desde que nosotros trabajemos por encontrar la espiritualidad, por encontrar a Dios. Y después de esta respuesta hay unas notas de Allan Kardec que dice que muchas personas cuando piensan que la felicidad es relativa, es porque no hay realmente un esfuerzo de nosotros mismos. Y nos dejamos llevar por lo que piensa el común de la gente. Pero imaginémonos, pensémonos, digámonos, yo puedo ser feliz. Y yo voy a ser feliz. ¿Sí? Y voy a estar en un estado de felicidad. Nosotros mismos nos tenemos que hablar. ¿Cómo quiero estar? Y cómo quiero luchar para alcanzar la manera como yo quiero estar, que es el sueño, que es la meta, que es el objetivo de vida. ¿Sí? Entonces es muy importante eso. Y pasamos a otra pregunta del libro de los espíritus, ¿sí? Que es la pregunta 922. Y dice, ¿la felicidad terrenal es relativa a la situación de cada uno? Lo que es suficiente para la felicidad de uno, para otro constituye una desgracia. No obstante, existe una medida de felicidad que sea común para todos los hombres. ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Es relativa a la situación. Muy bien, Helen. Gracias por su participación.
¿Existe una medida de felicidad que sea común para todos los hombres? Bueno, vamos a ver qué nos responde la espiritualidad superior. Para la vida material, la felicidad consiste en poseer la necesaria. Para la vida moral, es la conciencia limpia y la fe en el porvenir. Entonces, fíjense que viene muy conectado con todo lo que hemos hablado de los diferentes actores, de los diferentes terapeutas, psicólogos, neurólogos que hemos tocado en esta conferencia. El espiritismo no se aparta de eso. Por eso nuestro espiral de vida debe empezar por el ser. Pasar al hacer para llegar al tener. Pero para la vida material, la felicidad consiste en tener lo necesario. Trabajo por lo necesario, trabajo para tener todos los gustos y la parte moral cuando tenga tiempo. Entonces, ¿dónde está ese ser? ¿Dónde está el desarrollo del ser? Para la vida moral es la conciencia limpia y la fe en el porvenir. Por eso es clave la doctrina espírita y por eso es clave el libro Los Espíritus. Muchos de nosotros empezamos a leer obras complementarias, ¿sí? Obras de mediunidad, obras de obsesión y preguntamos, ¿ya te leíste el libro Los Espíritus? Uy, es que es bastante complicado. Y si vamos a abrir la primera página, uy, esa introducción tan larga, esos prolegómenos y luego las conclusiones. Entonces yo empiezo a leer pregunta por pregunta según la temática que me llame la atención. Ahí está el error en nosotros. Por eso no entendemos el espiritismo, por eso no entendemos el libro de los espíritus. Empezamos a leer el libro de los espíritus desde la primera hasta la última página, para poder comprender la esencia de la doctrina, para luego poder entender los diferentes libros que vamos a leer más adelante. Ahí sí las obras complementarias, después de haber leído la codificación. Entonces, importante. Y hablando de obras complementarias, voy a traer dos obras de Divaldo, por la psicografía de Juana de Ángelis, que nos complementan. Momentos de salud y conciencia. En el capítulo 15, Vida Renovada, nos dice Juana de Ángelis: la vida humana es un don supremo que debe ser preservado y utilizado con eficiencia, dilatándolo al máximo a fin de que se recojan los beneficios que proporciona. Debemos aprovecharla con eficiencia la vida humana. Es un don de Dios que debemos valorar. Por eso el cuidado de nuestro ser es importante. A veces decimos, pero es que yo trato de cuidarlo. Analicemos cómo es nuestro cuidado del cuerpo, cómo vamos con los vicios, con los cigarrillos, con la drogadicción, con el alcohol. Eso es una forma de suicidio indirecto. Es una forma de suicidio indirecto. Cuando lleguemos al mundo espiritual, vamos a sufrir las consecuencias. Y van a decir, pero yo no me suicidé. Sí, pero no cuidé mi cuerpo, lo enfermé, lo dañé. Es suicidio indirecto. Continúa Juana. Es una emanación divina. La vida es la presencia del psiquismo superior al que se manifiesta en todas partes. Aspirar e impregnarse de esa energía es un acto de inteligencia aplicado a preservar y ampliar las conquistas. Mire, nosotros no es que podamos hacer con nuestra vida lo que queramos. Dios nos dio la vida y vamos a entregar cuentas de ese manejo de la vida. ¿Cuál fue nuestro rumbo? ¿Cuál fue nuestro objetivo de vida?
¿Qué hicimos para tener un sentido de vida? Para no andar huecos, vacíos, con horas vacías constantemente, que las horas vacías nos llenan la cabeza de pensamientos que no son correctos y que nos pueden llevar a cometer hechos delictivos. ¿Sí? Por favor, busquemos esas horas vacías y llenémoslas de lecturas edificantes, de videos edificantes, de películas edificantes, pero que nos dejen un mensaje. Es importante que saquemos toda esa chatarra mental que tenemos y empezamos a llenar esa mente de cosas buenas para transformarnos. Acuérdense que yo les dije ahorita que si la muerte nos tocara ya y tuviéramos que partir, ¿cómo nos iríamos? Una maleta llena, medio llena o vacía. ¿Qué nos vamos a llevar después de esta asistencia que nos vamos a llevar después de la muerte? Los vicios, las pasiones y todas las virtudes que hemos alcanzado. Y lo que más pesa son las virtudes. Los vicios y las tentaciones nos hunden. Entonces, analicémonos cada uno. Pensemos como en nuestro sentido existencial. ¿Será que hay más vicios y tentaciones o será que hay más virtudes? ¿Queremos hundirnos por estos vicios y pasiones o queremos salir a flote por las virtudes que hemos alcanzado? Es un análisis que debemos hacer. Y el segundo mensaje de Juana en el libro Triunfo Personal, que es un librazo, nos dice: el descubrimiento del significado de la vida es de relevante magnitud porque da sentido a la lucha y a los desafíos que surgen frecuentemente, convidando al individuo al avance y al crecimiento interior. Espectacular ese primer párrafo, ¿sí? Entonces, en este primer párrafo, el descubrimiento de ese significado de nuestro sentido de vida, importante, porque esto nos va a dar un motivo para luchar, un motivo para salir adelante, un motivo para renovarnos, para poder crecer interiormente, ¿sí? Es fundamental. Yo doy respuesta a Dios de lo que yo hice por mí, no de lo que hizo mi esposo por él, no lo que hizo mis hijos, no lo que hizo mi mamá, de lo que yo hice por mí. Ya te doy la palabra ahorita que terminemos, ¿sí? Para la pregunta. Bueno, continúa Juana en Triunfo Personal. Ese sentido existencial es una forma de religiosidad que debe poseer un elevado significado motivador para el individuo, para que el individuo no desfallezca en los emprendimientos evolutivos. Miren, si no estamos buscando la espiritualidad, vamos a desfallecer. Nuestra vida tiene sentido, como nos lo decía Víctor Frank, cuando encontramos en esas tres características fundamentales de la vida con sentido, es el trabajo en el área espiritual. Miren, no interesa la religión. Si yo quiero ser evangélico, soy un buen evangélico. Si quiero ser católico, soy un buen católico. Si quiero ser espírita, soy un buen espírita. Pero busquemos la espiritualidad donde mejor nos encontremos, donde mejor nos sintamos. Porque esa es la que nos da la fuerza para la lucha interior. Es la que nos eleva a salir adelante del pozo en el que nos encontramos. ¿Sí? Es la que nos va a ayudar a tener esa actitud ante el sufrimiento que podamos vivir, ante las circunstancias, ante los desafíos, ante las pruebas que podamos tener, porque en la vida siempre se viven pruebas, ¿sí? ¿Tú quieres estar levantando? Yo me refería a que el primer mensaje que hay en la primera oración se refiere a que las dificultades que nos presentan a nosotros en la vida, las cosas negativas, son lo que nos hace fuertes, ¿cierto? O sea, nosotros no
Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos en este mundo de expiación y de prueba, venimos a pasar expiaciones o pruebas para poder mejorar lo que hicimos mal en existencias anteriores. Pero el poderlas hacer bien nos va a fortalecer, pero el no hacerlas bien me va a hundir. Porque si yo empiezo a quejarme o me voy por caminos equivocados, porque es que si estoy sufriendo mucho, tengo que buscar el alcohol para salir del sufrimiento. O si estoy sufriendo mucho, tengo que buscar los vicios, cualquier circunstancia que me aleje, inclusive las tendencias, la cólera, la rabia, todas estas circunstancias me alejan del objetivo de vida. Entonces yo digo, es que estoy viviendo un desafío, una circunstancia y no lo pude lograr, le echo la culpa a los demás y me da un coraje terrible. Yo no tengo que echarle la culpa a los demás, ni justificar mis derrotas. Nosotros, cada uno individualmente, somos los ejecutores y los responsables de cómo manejemos nuestras vidas. ¿Sí? Entonces es fundamental esta parte. Por eso, Juana nos dice, la vida, bajo cualquier circunstancia, tiene un sentido. Depende de nosotros encontrar ese sentido. ¿Y qué mejor camino para encontrar ese sentido que Jesús? ¿Lo conozco? ¿Lo he estudiado? Estoy empezando a dar mis primeros pasos para vivenciar sus enseñanzas. Si no lo conozco, no puedo vivenciar sus enseñanzas. Entonces tengo que empezar a estudiarlo. Vamos a analizar el Evangelio. Vamos a analizar esas enseñanzas de él y cómo las puedo aplicar en mi vida, en las circunstancias que estoy viviendo, de acuerdo a cada uno. ¿Sí? Entonces, es de vital importancia que nos apoyemos en Jesús. Jesús es el mensaje. Jesús es el mensajero para traernos ese mensaje que nos va a transformar para que nosotros podamos encontrar ese sentido de vida teniendo en cuenta cualquier circunstancia que vivamos. Cualquier circunstancia. Tenemos que encontrar el verdadero sentido de vida con una actitud positiva, saliendo adelante. Mis hermanos, Jesús espera por nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos en esta asistencia en el lodazal de nuestras imperfecciones? Solamente en esta existencia, sin contar el pasado, las existencias anteriores. ¿Será que vamos a dejar que el tiempo pase, las horas pasen, llegue la noche, llegue el día y de un momento a otro sea nuestra partida? Y con dolor y sufrimiento nos encontremos en el mundo espiritual y digamos, ¿por qué no te busqué, Señor? ¿Por qué no te conocí? ¿Por qué no cogí esa ancla que tú me mandabas para salir adelante y luchar y tener una mejor vida? En las manos de cada uno de nosotros queda esta responsabilidad para ser mejores personas. Muchísimas gracias.